Bien, finalmente el gobierno subirá en 10 pesos la tarifa del transporte público y no en 20 como lo había establecido, lo había sugerido el panel de expertos. Una medida que costará al Ejecutivo, al Estado, 6 millones de dólares. Para hablar sobre este tema estamos ya con Luis de Grange, expresidente de Metro y director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. Luis, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantado. Bienvenido. Primero, hablemos del contexto. ¿Por qué se genera esta alza en el precio del transporte público y cuál ha sido también el escenario desde el año 2019? Básicamente lo que hace el panel de expertos es cuadrar la caja. Ve cuáles son los ingresos que provienen de la tarifa que pagan los pasajeros, los que pagan, ¿sí? Sumado al subsidio, y eso lo comparan con los costos de mover los buses, ¿sí? Lo que ocurre con el tiempo es que la oferta de buses del Transantiago empieza a generar mayores costos, mayores ineficiencias. Por ejemplo, con buses articulados moviéndose semivacíos, con buses de 2 pisos, por ejemplo, y cada vez hay menos pasajeros, más evasión o uso fraudulento del pase escolar. Entonces empiezas a sumar todas esas cosas y el panel de expertos, ¿qué es lo que dice? Mira, me falta plata. ¿De dónde sacamos esa plata? Puede ser aumentando la tarifa o pidiéndole más plata al Estado con erario nacional. A través de subsidios. A través de subsidios. Por lo tanto, lo que hace finalmente el Ministerio de Transporte es decir de dónde obtiene el dinero extra. El problema de fondo, en mi opinión, es que el Ministerio de Transporte no se hace cargo de la causa de esto. ¿Y cuál es la causa? Industria ineficiente, exceso de flota de buses, buses de enorme tamaño moviendo 3, 4 pasajeros muchas veces en gran parte del día, evasión, altísima evasión, uso fraudulento del pase escolar. Por lo tanto, tú combinas todo esto y te das cuenta que la plata no cuadra. Entonces, el problema que se está abordando no es el de fondo, sino es la consecuencia. Claro, ahora mencionaba usted, Luis, la situación de los buses. ¿Por qué es especialmente crítico con los buses? Mencionaba usted que muchos se mueven semivacíos, buses articulados, que son los que tienen claramente mayor envergadura, se mueven semivacíos, pero ¿por qué se genera esta situación? ¿Qué es lo que pasa ahí con la comparación, por ejemplo, entre los usuarios que utilizan el metro y los que utilizan las micros, los buses de superficie? Para que tengan una idea, cada pasajero que hace VIP en el metro recibe 650 pesos de parte del Estado, del sistema. ¿Ya? Ese pasajero paga 850, por lo tanto genera un excedente de 200 pesos aproximadamente. En el caso de los buses, un pasajero cuando hace VIP, ¿ya? Paga 750, 740 pesos dependiendo de cuál fue el ajuste final, ¿cierto? Pero el operador de buses recibe cerca de 2.000 pesos, por lo tanto genera un déficit de 1.300 pesos por cada pasajero que valían los buses. Por lo tanto, si tú sumas todo, hace falta un subsidio que es gigantesco, que está llegando a 1.100 millones de dólares al año, que es una enormidad, que representa cerca de un 65% de los costos del sistema. Si tú comparas el Transantiago actual con el que había, por ejemplo, en el año 2008, en el Transantiago del 2008 habían 6.500 buses y 80 kilómetros de metro, y al mismo tiempo 5,5 millones de pasajeros. Hoy, 15 años después, tienes una cantidad de buses mayor, 7.000 buses, tienes el doble de red de metro, que son cerca de 150 kilómetros hoy en día, y un 30% menos de pasajeros. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos observando hoy en día? Estamos observando que tienes más buses que antes, el doble de metro que hace 15 años atrás, y un 30% menos de pasajeros. Esa diferencia, finalmente, es la que genera un aumento de los costos, una reducción en el nivel de ingresos del sistema y adicionalmente el subsidio extra o creciente que observamos cada año. Y es importante insistir con el rol que cumple el panel de expertos. El rol que cumple el panel de expertos en este caso no es respecto a la gestión del sistema. El panel de expertos lo que hace únicamente es cuadrar la caja. Por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, cuáles son los ingresos que recibe el Transantiago mediante pago de tarifas, mediante subsidio, y eso lo compara con los costos. Por lo tanto, si el gobierno, por ejemplo, insiste en usar buses articulados, que son muchísimo más caros de operar, que además van vacíos gran parte del día, si insiste, por ejemplo, en incorporar buses de 2 pisos, los buses de 2 pisos también tienen una tasa de utilización muy baja, tienen costos de operación muy altos, tienen costos de mantenimiento mucho mayores, porque incluso en Chile no existen los repuestos para los buses de 2 pisos. Entonces, si tú sumas todo esto, que se traduce en mayores costos y menores ingresos, sumado a la evasión, al uso fraudulento del pase escolar, si tú sumas todo esto, la consecuencia final es que
no cuadra y requieres aumentar las tarifas. Las tarifas pueden ser 20, 10 pesos, 30 pesos. El tema es que el Ministerio de Transporte no está abordando el tema central, que es el aumento progresivo sostenido de los costos y la reducción en el nivel de ingreso generado por una alta evasión y por una pérdida en los pasajeros del sistema. Claro, ahora, ¿cómo se puede llegar perdón, pedimos disculpas, estamos aquí con una situación en el estudio, pero ¿cómo se puede llegar a corregir esta situación por parte del Estado para corregir principalmente el déficit que genera cómo está operando la industria en materia de buses en la superficie? Bueno, para el tema de costo, yo creo que es fundamental reducir el nivel de exceso de oferta que hay. Y para eso, ya lo mencioné, no necesitas buses articulados, tienes que eliminar los buses articulados. Cada año se repone o se renueva cerca de un 10% de la flota de buses. Entonces, que todas las futuras reposiciones de buses no consideren los buses articulados y tampoco los buses de 2 pisos. Con eso tú puedes ahorrar cerca de un 5% anualmente en los costos. Adicionalmente, tienes muchos recorridos operando semivacíos gran parte del día. No se ha generado una sustitución producto de la expansión de metro, no se ha generado una sustitución de buses. Por lo tanto, tienes más buses incluso que los que había antes de expandir el metro y por lo tanto tienes una duplicación de oferta. Eso es desde el punto de vista de los costos. Desde el punto de vista de los ingresos, tienes que preocuparte, por supuesto, del 40% de la evasión. O sea, eso genera un déficit brutal. Y si a eso tú sumas lo que ha salido últimamente en la prensa, que es el uso fraudulento del pase escolar, del pasaje adulto mayor, que lo usan personas que no corresponde que tengan ese beneficio. Por lo tanto, claramente hay un tema de gestión que es resorte del Ministerio de Transporte y que hoy en día no lo estamos observando. Ahora una última pregunta, Luis, antes de ya ir cerrando esta conversación. ¿Qué le parece que el panel haya propuesto esta alza de 20 pesos en la tarifa del transporte público, pero que el gobierno finalmente haya decidido que este aumento sea de 10 pesos? Por una parte, el panel de expertos, considerando todos estos antecedentes que mencionaba, hace esta recomendación, pero el gobierno, en definitiva, lo que hace es decir, ya, se sube efectivamente la tarifa del transporte, pero en 10 pesos y no hay alza en tarifa de adultos mayores y estudiantes. Mira, el panel de expertos es una figura bien extraña, no se justifica. No conozco otro país que tenga un panel de expertos que compare costo e ingresos y la información del Ministerio de Transporte la conoce al detalle. Parecía que el panel de expertos es un ente, así que a quien se le responsabiliza de los cambios de tarifa y no tiene relación alguna. El panel de expertos simplemente lee la caja, lee los datos y dice, para que cuadre, hay que hacer esto. Por lo tanto, acá insisto, el problema de fondo y que tiene que hacerse cargo el Ministerio de Transporte es enfrentar los sobrecostos, enfrentar la evasión, enfrentar el uso fraudulento y recién ahí determinar cuál debe ser la tarifa. Bien, Luis de Granch, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas, expresidente de Metro y director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. Gracias por haber conversado con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Encantado, que esté muy bien.